Listo, entonces para el día de hoy, entonces ya vamos a ver cómo es el desarrollo y vamos a mostrar la guía 8 correspondiente a las macros y macrofunciones que vimos el sábado anterior. Entonces son 11 ejercicios los que hay que desarrollar, ¿sí? 11. Son 10 ejercicios de creación de macrofunciones, ¿sí? Entonces macros, ustedes ya saben que se programan en el editor de Visual en un módulo. Y el último ejercicio, el 11, es el de grabar en la hoja de Excel las macros. Bueno, entonces, de igual manera, entonces aquí ya les doy cada uno el archivo y cada ejercicio para realizarlo en una hoja diferente. Entonces aquí están las 11 hojas donde deben plasmar esas macrofunciones y aquí en la 11 es donde deben grabar esas macros, ¿sí? Entonces, el ejercicio 11 se hace aquí en la hoja y del 1 al 10 se hace en el editor de Visual Basic. Bueno, ¿cuáles son los ejercicios? Entonces, los ejercicios, pues, todos tienen que ver con su área, bueno, a excepción de algunos. Entonces, el ejercicio 1 es hallar el área del trapecio, ¿sí? Ahí está el cuadro. Esta es la fórmula que se debe crear en la macrofunción. ¿Recuerdan cómo se crean las macrofunciones? Allá en el editor de Visual Basic, ¿sí? Debemos crear esta macrofunción aplicando esta fórmula, ¿sí? Ya vemos un ejemplo para recortar, sobre todo para los que no estuvieron en la clase anterior. El ejercicio 2 también son cálculos de áreas, de diámetros, de círculos y todo lo demás. Matemáticas. Aquí están las, las fórmulas que deben aplicar aquí en este cuadro. Aquí el ejercicio 3. Hay ejercicios, miren, que hay que utilizar la función SQR, ¿sí? Aquí les indico, ya vemos cómo utilizamos esa función en el editor. Lo demás, pues ya son fórmulas que vimos sobre todo en el taller de nómina. Entonces, miren, el ejercicio 4 es calcular el sueldo de vengado, ¿sí? Crear una macrofunción que me calcule el sueldo de vengado. Lo mismo el ejercicio 5, calcular los dominicales festivos. El ejercicio 6 pues ya es de matemática, que es hallar la hipotenusa, donde hay que usar la función SQR para poder hallar la raíz cuadrada. El 7 es un ejercicio de lo que tiene que ver con crédito, lo que es el capital, no, perdón, no recuerdo ese tema. Pero es parte de lo que ustedes ven en matemática financiera, hallar el capital final, ¿sí? Una fórmula, una macrofunción que me permita hallar el capital final. Aquí está la fórmula que se debe aplicar para ese ejercicio. Lo mismo el ejercicio 8, calcular el capital inicial. Aquí está la fórmula. Ustedes deben interpretarla ya en el editor de Visual. Pongámoslo más grandecito. El 9 es hallar la tasa de interés. Y el 10 es hallar el plazo, es decir, las cuotas que se pagan de un crédito, digamos. Y el último es grabar una macrofunción para cada una de estas tablitas. Entonces, una macrofunción para hallar pensión, para hallar salud y para hallar el pago de los riesgos profesionales, ¿sí? Ojo, ¿qué nos indica esta grabación? ¿Recuerdan el ejercicio que hacíamos de grabar macros que nos calculaba la sumatoria y la multiplicación y que yo les dije que hicieran la resta y la división? Entonces, son ejercicios de ese estilo, grabando pasos de macros, ¿sí? Pasos de macros. Entonces, tienen que recordar esos ejercicios, ¿sí? Para poder realizar este otro de acá. Entonces, las tablitas entonces, ahí ya están realizadas. Ojo, aquí está la combinación del método abreviado o la combinación de teclas que se necesita para poder
grabar cada una de las macros. Entonces, para la macro pago de pensión, que se va a llamar para esta tablita que tenemos aquí, la combinación de tecla es control P, para el pago de salud la combinación es control S, y para el pago de riesgo la combinación de teclas es control R. ¿Sí? Recuerden, cuando ustedes graban una macro, les pide ciertos datos, incluyendo la combinación de teclas que van a utilizar para ejecutarla. Entonces, ahí están las combinaciones que deben poner para cada uno de los tres ejercicios. Y las fórmulas que se deben aplicar aquí. Recuerden que esa fórmula debe ser en grabación, ¿no? En grabación, así como hicimos los ejercicios del sábado anterior. Esta es la que deben aplicar en grabación en cada una de las celdas de pago. Pago de pensión, pago de salud y pago de riesgos profesionales. ¿Listo? Entonces, una vez graben la macro, una vez se grabe la macro, deben crear un botoncito para poderla ejecutar sin necesidad de utilizar la combinación de teclas. ¿Sí? Entonces, cada botoncito, entonces, para esta tablita se va a llamar el botoncito de pensión, lo pueden hacer aquí al ladito, el botoncito de salud, que también lo hacen aquí al ladito, y el botoncito para hallar los cálculos de la columna de riesgos profesionales, que lo hacen al ladito para poder saber a qué cuadro pertenece cada uno de los botones, ¿sí? Entonces, todo eso lo vimos en la sesión anterior. Bueno, entonces para recordar, vamos a realizar un ejercicio, por ejemplo, que se utiliza la función SQL, ¿no? Que no la vimos, pero vamos a ver cómo es que la vamos a utilizar acá en nuestro ejemplo. Ese es el ejercicio 6, exacto, este que tenemos aquí. Recuerden, ¿sí? El archivo debe quedar guardado habilitado para macro. Yo se los envío normal, un archivo de Excel normal. Ustedes deben volverlo a grabar, a guardar, ¿sí? Lo deben volver a guardar, pero como un libro de Excel habilitado para macros, porque si no lo hacen, recuerden que las macros no se ejecutan. Entonces, deben volverlo ustedes a guardar con ese tipo de archivo. Listo, entonces una vez ya guardemos nuestro archivo antes de comenzar, entonces vamos a desarrollador y vamos al editor de Visual. ¿Sí? Al editor de Visual. Entonces ya saben que para poder crear una macrofunción necesitamos un módulo. ¿Dónde lo creamos? Acá arriba en insertar, módulo. Y nos abre esta hojita, que es donde programamos todas las macrofunciones, solo en este módulo. ¿Sí? Entonces, veamos, la macrofunción para poder calcular la hipotenusa. Entonces me dice que la hipotenusa es igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. ¿Sí? De raíz cuadrada de eso. Entonces veamos cómo interpretaríamos esta macrofunción. Recuerden que para crear la macrofunción empezamos con function, no función, function en inglés, seguido del nombre que le vamos a dar a nuestra macrofunción. Entonces, en ese caso siempre colóquenle el nombre de lo que vamos a calcular. Entonces, en este caso vamos a calcular la hipotenusa. Entonces, hipotenusa. Hipotenusa. Paréntesis, van los parámetros que va a recibir nuestra macrofunción. En este caso, ¿qué va a recibir? Pues va a recibir el cateto A, coma, y nos va a recibir el cateto B. Esos son los dos parámetros que va a recibir nuestra función, que están aquí, ¿sí? Que están aquí. Cerramos paréntesis, damos un enter, ya nos muestra el final de la función automáticamente, y ahora sí, creamos la función, ¿sí? Creamos nuestra función. Entonces, la función a qué va a ser igual a hipotenusa. Recuerden que debe quedar escrita tal cual la nombramos aquí, sin espacio, ni tildes, ni ñes.
hipotenusa, ¿a qué va a ser igual? Entonces, igual a la raíz cuadrada. ¿Cómo interpretamos esta raíz cuadrada? Entonces, miren que acá les indico, para la raíz cuadrada utilice la función SQR y abre paréntesis. Entonces, SQR y abro paréntesis. ¿Listo? Entonces, este SQR me hace referencia a este símbolo de raíz cuadrada que tenemos aquí. Entonces, esa es la forma de reemplazar esta raíz cuadrada, utilizando SQR. ¿Sí? Esa función me reemplaza la raíz cuadrada. Ahora sí, entonces a cateto, perdón, aquí tenemos que utilizar para que no nos salga error, debemos utilizar cada cateto separado con paréntesis. Cateto A, cierro paréntesis, al cuadrado. Visual o Excel, ¿sí? El símbolo para elevar al cuadrado es el gorrito hacia arriba, este que tenemos aquí, miren, este aquí. Voy a poner la lupa para que se vea mejor. Miren, este es el simbolito que me permite elevar al cuadrado. ¿Listo? Que es lo que nos pide la función. Más cateto b al cuadrado. Entonces, más, y entre paréntesis, cateto b, cierro paréntesis, y ahora sí, al cuadrado. ¿Listo? Entonces cierro el SQR, que es la raíz cuadrada, y así me queda interpretada la fórmula. Entonces, hipotenusa es igual a raíz cuadrada, que es SQR, de cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. ¿Sí? Así me queda interpretada esa función. ¿Y cómo utilizo SQR? ¿Sí? Porque hay otros dos ejercicios en los que ustedes también tienen que elevar al cuadrado o tienen que elevar un parámetro. Yo creo que ahí en uno de esos de interés o de capital tienen que elevar ciertos parámetros al cuadrado o a una potencia. Listo, entonces esta es la forma, listo. Entonces ya creé mi primera macrofunción, ¿sí? Del ejercicio 6. Entonces, una vez ya esté creada, la guardamos los cambios, cerramos el editor de Visual y volvemos a la hoja. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Llamamos esa función, la llamamos como cualquier otra. Entonces, ¿cómo fue que le pusimos? Hipotenusa. Entonces, colocan ustedes igual, hipotenusa. Pues miren que ya, si está correctamente programada, ya nos aparece aquí. Aquí está, miren, la hipotenusa. Voy a agrandarlo. Miren, aquí ya me aparece. Ahora sí, la selecciono y le asigno los parámetros. Entonces, ¿qué necesita? El cateto B, que es este, punto y coma, y el cateto A y el cateto B. Es lo que necesita para hacer el cálculo. Cerramos. Ojo, aquí no hay que crear la fórmula aquí, no, hay que llamar la función. Y a la función únicamente le paso los parámetros. No crear la fórmula aquí. Repito, no hay que crear la fórmula aquí, hay que llamar la función que acabo de programar. ¿Listo? Porque muchas veces cometen ese error. Damos un enter y miren que ya tenemos el cálculo de la hipotenusa. Me lo hizo automático. Luego, ¿qué hacemos? Copiamos la función a las otras celdas y ya tengo los resultados del cálculo de la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que ustedes deben de crear las macrofunciones y llamarlas en la hoja. Repito, aquí no hay que crear la fórmula.
Las fórmulas ya las programamos acá en Visual, ¿sí? De esta manera, ya. Y aquí es donde sí ustedes deben interpretar cada una de las fórmulas, ¿sí? Ahí hay otros dos ejercicios o uno, en el que se utiliza raíz cuadrada, ya saben que se utiliza con SQR, y si necesitan elevar ya sea un parámetro o elevar a la 2 o a la 3, necesitan del símbolo de potencia seguido de la potencia por la cual quieren elevar. Entonces, en este caso, a la 2 es de esta manera. Si fuera la 3 pues simplemente cambian por el 3. O si van a elevar, digamos, a, a un parámetro, entonces aquí no sería 2 sino el nombre del parámetro, que lógicamente debe estar aquí especificado. Listo, entonces eso es lo que tienen que desarrollar, chicos, con esta guía de aprendizaje número 8. Para el ejercicio, para este, voy a hacer un ejemplo similar a este, ¿sí? Para que recuerden qué es lo que deben desarrollar. Entonces, a ver, pongamos aquí, ¿qué vamos a hacer? A ver. Hagamos uno de los que tenían que ustedes hacer como tarea. El número 1 y el número 2. Y aquí tendríamos que hacer la división. Entonces, pero los números ya deben estar. Por ejemplo, aquí el número 56 y aquí el número 14. Entonces vamos a grabar una macro, ojo, no programar, grabar una macro que me permita hacer el cálculo de la división de estos dos números. ¿Sí? En la vista desarrollador, en la opción grabar macro. ¿Sí? Grabar macro. Entonces vamos a grabar esa macro. El nombre que le vamos a poner a la macro. Entonces, por ejemplo, ustedes es pago pensión, pago salud, pago riesgos. Aquí nombre la macro. Entonces, para mi ejemplo es división. División. En la tecla de metro abreviado es control, la que está acá en la guía. Para ustedes va a ser cada una de estas. Mira, aquí están las combinaciones para la macro de pensión, de salud y de riesgos. Estas son las combinaciones que ustedes deben ingresar aquí. Simplemente la letra, control ¿qué? Entonces voy a utilizar control D, perdón, D para ejecutar esta macro aquí, control D de división. Recuerden que siempre guardar en debe estar en la opción este libro. Si no la tienen así, entonces dan clic aquí y la buscan y le dan clic. Este libro. Ya saben que una vez ustedes le den a aceptar, automáticamente, ojo, automáticamente empiezan a grabar. Me faltó algo importante. Recuerden que cuando ustedes abren por primera vez un archivo, tienen que activar este botoncito de referencias, de usar referencias relativas. Debe quedar así, miren, así sombreadito. Quiere decir que ya está activo. Y solamente recuerden, se activa esa primera vez, porque si le vuelven a dar clic, lo desactiva. Entonces solamente que quede sombreadito. Ahí ya quedó activado. Y ahora sí, grabar macro. Perdón porque eso se me había olvidado y es importante. Y nuevamente, control D, este libro y listo. Aquí ya voy a empezar a grabar. Voy a crear mi macro grabada. Ya estoy en grabación, digito la fórmula. Entonces la fórmula se hace en grabación. Entonces, igual, este número 1 dividido entre este número 2. Damos un enter y ya obtenemos el resultado. Seleccionamos esos tres valores, ¿sí? Estos tres, ¿recuerdan? Clic derecho, insertar, desplazar celda hacia abajo, ya está seleccionado, aceptar.
Listo, volvemos a desarrollador y detenemos la macro. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer aquí, pero con las fórmulas correspondientes. Ahora, ¿cómo la probamos? Entonces, ingresamos dos nuevos datos, por decir algo, 23 y 11. Y aquí le damos la combinación de teclas con los cuales le dimos al comienzo para ejecutar la macro, que en este caso fue control D. Entonces, ejecuto control D. Y miren que automáticamente me ejecuta la macro y me muestra el resultado. Por ejemplo, otro, 8 y 3, perdón, ahí no es, 8 y 3, me ubico y control D. Y automáticamente miren que se van guardando todos los resultados que yo voy ingresando aquí. ¿Listo? Entonces, eso es grabar la macro. Ahora, el botón que indica cómo creamos el botoncito. Entonces, en la vista desarrollador, aquí en el maletincito, el que dice insertar, damos clic en la flechita y creamos el botón. Recuerden, es de controles de formulario el primero. Este cuadrito que aparece aquí de primero, ese es el botón. Le damos clic, lo dibujamos con sostenido aquí, miren, dibujo un cuadrito, suelto, y le asigno la macro que acabé de grabar, para mi caso, ¿no? Para el caso de ustedes, entonces aquí les debe aparecer pago pensión, pago salud y pago riesgo. Entonces eligen la que necesitan. División, que es la que acabé de hacer. Macros en este libro, siempre, recuerden, macros en este libro. Entonces escojo la división, que es la macro que le voy a asignar al botón, y le voy a aceptar. Entonces me genera el botoncito, le cambio el nombre. Ustedes también tienen que cambiarle el nombre por pensión, por salud y por riesgos. Entonces, para mí, este es el botón de división. Damos una entidad afuera y ya me queda activado. Miren que ya aparece la manito que ya queda activado. Entonces ingreso dos nuevos números para probarlo. 34 y 15 y la ejecuto, miren. Entonces ya no tengo necesidad de la combinación de teclas. ¿Bien? Entonces, esto es lo que deben hacer en cada uno de estos cuadros con las fórmulas correspondientes, repito. ¿Listo? Entonces, eso sería todo para el desarrollo de esta nueva guía de aprendizaje, que es la 8. Preguntas, dudas, inquietudes, o cuando empiecen a hacerla. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Instructor, Sí. ¿será que usted me puede volver a hacer el favor de mostrarme donde la hoja donde muestra... No, no, no. Los trabajos que uno ha enviado. Ah, Si me puede hacer el favor. Ya. La número 6. Y le digo, instructor, pues yo las 6 y las 7 yo todas dos se las envié. Eh, solo me aparece la 7, la 6 no la encontré. Y eso que revisé bien abajo en mi correo y no, nada. Al yo se la parecer no. volví a reenviar ahorita. ¿Será que usted me puede verificar Sí, ahí mejor? sí, Sí. envíala. Ya se la reenvié. Ya la reenviaste, a ver, Sí, veamos. señor. Ya que tengo el correo aquí, a ver si ya aparece, mira. Sí, ya quedó ahí. Bueno. Gracias. Chicos, no se me atrasen con el envío de esas otras actividades. Miren la poquita gente que ha enviado. 3, 6, 6 y medio, porque, bueno, 7 ya, porque ya cumplió con el envío de la sexta actividad. Los demás, por favor, ponerse al día esta semana. Ya se les juntó otra guía, miren. Entonces no se dejen a juntar de guías. Eso se los vengo diciendo desde que iniciamos.
Y sobre todo Profe, sobre esta parte que ya es con programación, entonces para que no se les junte tanto. Sí, dime Luis. ¿hasta qué guía, hasta qué número, digamos, usted nos va a dar, digamos, clases? O sea, ¿hasta qué número de guías? ¿Hasta qué número? No sé. ¿No? Pero todavía nos falta parte de lo que es programar formularios y nos falta todavía un taller, ¿sí? Ajá. Hasta esta guía. Uy, o sea que ya viene el segundo taller y después ya entraríamos a la parte de programar formularios, que esa ya es la última parte que, que realizamos. Entonces, para dentro de 8 días ya viene el segundo taller que corresponde a lo que son las guías 6 7 y esta 8. Creo ¿Sí? que con usted finalizamos hasta noviembre, o sea, todo. Correcto. Ah, Listo, entonces preparen chicos, dentro de 8 días viene el segundo taller evaluativo, así como el primero. En el primero tomamos hasta la guía 5 que fue lo de tablas dinámicas. Este segundo entonces corresponde a lo que son escenarios, consolidar, buscar objetivos, solver, grabación de macros y macrofunciones. ¿Listo? Ya la última parte ya sería lo de programación de formularios en Excel, donde podemos crear pequeñas aplicaciones ya programándolas. Entonces no se asusten, entonces no vamos a ver conforme vería un aprendiz de Axi que ve programación purita, purita, no, aquí solamente vamos a ver ciertas cositas que importantes que nos sirven para crear pequeños programitas, ¿sí? Que muchas veces les han pedido allá a los aprendices, ¿no? Que generen ciertas aplicacioncitas utilizando macro. Entonces, eso les pide mucho en la etapa práctica, sobre todo si sobre todo ustedes que van así de banca, ¿sí? O de la parte contable, les piden mucho, sobre todo crear macrofunciones, ¿sí? O crear formularios para poder almacenar datos. Entonces, pero eso ya hace parte de lo que es del tema, la temática más avanzada. Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Recuerden ponerse el día esta semana. Ya la próxima semana viene el segundo taller para que no se les acumule, ¿sí? Y no tengamos problemas al final. ¿Qué ibas a decir, Kevin? Instructor, ¿usted la grabación la envía hoy y la guía bien? Sí, 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 ya acabé de subir la guía de la semana pasada, entonces ya empiezo a subir esta también apenas me genere el link. Bueno, sí, señor, muchas gracias. ¿Listo? Entonces ya les publico, una vez culminemos la esta, ya les publico los dos archivos para que vayan iniciando esta nueva guía de aprendizaje. ¿Listo, chicos? Ya saben, en el chat presente para la asistencia. Hoy hubo muy poquita gente. Por favor, recordarles a los demás en las otras sesiones que tengan que el sábado tenemos nuevo taller evaluativo. ¿Quién es el vocero aquí? ¿Está presente o no está presente? ¿Suplente no está tampoco? Profe, yo soy la suplente. Ah, listo, Lisa. Entonces, por favor, me le informo al vocero que informe a los demás que el sábado tenemos taller evaluativo. Bueno, profe, yo lo aviso. Bueno, pues, gracias. Listo, chicos, entonces no me queda más que desearles feliz sábado y feliz fin de semana. Y que trabajen. Gracias, instructor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Gracias, hasta luego. instructor. Hasta luego. Hasta luego, pues. profe,